Roca. Hoy día 15 de noviembre del año 2016, cuando son las 17 horas con 7 minutos, estamos dando comienzo a este programa de la fecha. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga muy ricamente. Vamos a empezar a cambiar un poco del calor que está haciendo en estos momentos, pero aun cuando hagamos burbujita por el sudor, vamos a tratar que nos entienda. Bien, hoy es un día muy especial porque es un día más que Dios nos da para que podamos tomar decisiones acertadas en cuanto a la salvación. Hoy es un día más para todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran de fracaso en fracasos, de dificultades en dificultades, y no tienen como ayudador al Dios de Israel, al Dios Altísimo que envió a su Hijo Jesucristo para salvar a todos aquellos que creyeren en su nombre. Hoy es un día especial para ellos y también es un día especial para aquellas personas que están yendo a las iglesias de diversas denominaciones y quizás no han leído la palabra de Dios. Solamente han escuchado algo que parece ser la palabra de Dios desde los púlpitos y se le ha enseñado a idolatrar el dinero, el poder, la grandeza en esta tierra para demostrar que son hijos de Dios. Toda esta clase de doctrina van en contramano a la palabra de Dios. Y en este día vamos a estar leyendo Marcos capítulo 1. En adelante vamos a estar viendo el inicio del ministerio del Señor Jesucristo y vamos a comparar las doctrinas bíblicas con las doctrinas que actualmente existen corriendo como reguero de pólvora, pero que no explota, que solamente son ruidos, son sonidos que no tienen poder alguno. Iluminan por breve tiempo y luego se apaga, como luces artificiales o fuegos artificiales. Ya conocé la línea de comunicación 11 5607 6579, el WhatsApp, en la cual podés comunicarte mandando un mensaje de texto, una opinión, un comentario, un texto bíblico para apoyar o respaldar los pensamientos de la Biblia. Nuestro deseo no es polemizar, simplemente traemos a colación la palabra de Dios para estos tiempos. Es muy terrible, muy increíble. Como maestros en teología, muchos de ellos fueron profesor de teología de quien les habla allí en Paraguay, están esperando que Donald Trump dirija la iglesia. Hombres que conocen letras y han leído miles de libros. Es que cuando nosotros apartamos los ojos de Cristo, casi seguro que extraviemos el camino de Dios. Y queda a un lado aquel texto de Hebreos 12:1 en donde dice: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en algún gobernante de turno, puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en el evangelista, puesto los ojos en los diáconos, en los ancianos. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Entonces, estaremos mostrando que estamos viendo esos días finales en donde probablemente hay varios tipos de hombres de pecado. Y esos tipos de hombres de pecado van a actuar con una aparente buenas intenciones, pero al mismo tiempo negando la palabra de Dios. Bien, nos vamos a la lectura bíblica. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vemos que el evangelista Marcos hace una declaración, que Jesucristo es Hijo de Dios, Hijo en mayúscula, no un hijo de Dios, sino Hijo de Dios.
Yo soy un hijo de Dios, no soy hijo de Dios. La Biblia usa hijo de Dios en carácter de pronombre, en carácter de sujeto. En cambio, el sustantivo un hijo de Dios se relaciona a la persona con esa relación que tiene con Dios, valga la redundancia. Y Marcos en el versículo 2 comienza hablando que se estaba cumpliendo las escrituras y utiliza a un profeta llamado Isaías que vivió 700 años antes que Cristo naciera. Como está escrito en Isaías el profeta, dice: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Acá el Marcos está utilizando el texto que se encuentra en Isaías, en donde con anticipación envía a los pastores judíos las indicaciones para identificar al Mesías. Pero claro, los pastores judíos, hebreos, los pastores, los líderes religiosos judíos, estaban soñando con tener una nación próspera, refulgente de poder, y que apareciera un Mesías a la altura de sus expectativas. Por lo tanto, no tuvieron presente al texto que estaba escrito en Isaías el profeta. También así hoy muchos tienen expectativa de gloria arraigado en este mundo, para este mundo, con este mundo, que pierden de vista la palabra de Dios, que es la brújula de todo cristiano. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Vemos que el evangelista Marcos utiliza Isaías, el profeta, nacido 700 años antes, que fue asesinado vilmente por un rey llamado Manasés. Habla de dos personajes, uno de Juan el Bautista, y habla la misión que tendría Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ese Juan el Bautista no termina ahí la misión que le confirió Dios Jehová a Elías, sino que en los tiempos finales también estaría el espíritu que descansaba en Elías y el espíritu que descansaba en Juan el Bautista, para preparar al pueblo de Dios para la venida del Señor, para purificar a través de la palabra toda doctrina. Y este es uno de esos ministerios. A propósito, este ministerio está en el kilómetro 28 de la ruta 3, en la calle Tinogasta 5589. Allí está nuestra oficina de publicaciones, con horario de atención a la mañana de lunes a viernes. Versículo 4 habla: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba, vamos a ver, ahora nos enfocamos en la misión de Juan, en la actividad de Juan, en la tarea de Juan el Bautista. Bautizaba Juan en el desierto. Salían de las ciudades y se encontraban en el desierto. ¿Dónde bautizaba Juan? En el desierto. Seguramente que habrá abrido algunas palmeras, algún oasis, y a donde había agua, allí donde Juan bautizaba. Otra vez se bautizaba a la orilla del río Jordán, pero el río Jordán también cruza el desierto. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Acá la palabra de Dios no declara que venían los pobres trayendo sus billeteras
para pedirle a Juan que ore por su prosperidad. Ni tampoco esta gente buscaban a Juan el Bautista esperando recibir dádivas financieras, económicas, como hoy muchos se aglomeran en las iglesias esperando recibir la unción, entre comillas. Juan en el desierto bautizaba y predicaba. ¿Qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué predicaba el bautismo del arrepentimiento? Para el perdón de pecados. Para eso bautizaba Juan y predicaba. Arrepentimiento. El inicio del Señor Jesús, su ministerio, empezó diciendo las siguientes palabras: arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ninguna parte de la Biblia habla que Jesús comenzó su ministerio diciendo: hoy voy a prosperar al pueblo judío y voy a hacer que los romanos, que dominaban en esos tiempos, empiecen a inclinarse ante este pueblo. Hoy lo pongo como cabeza y no como cola. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La misión de la iglesia, que la fundó Jesucristo, bajo los fundamentos que luego lo recordaron sus 12 apóstoles, incluyendo el número 13 llamado Pablo, el ex Saulo de Tarso, se basa en un reino de amor, en un reino de misericordia, en un reino de compasión y no en un reino de prosperidad. Ahora Marcos, en el versículo 6, se dedica a describir el atuendo de Juan el Bautista. No dice que tenía 5 o 7 camellos a su disposición. No dice que tenía una tienda de campaña rodeado de pelos de tejón y con alfombra roja tipo Alibaba. No dice eso. Marcos describe en el versículo 6 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un sencillo y modesto cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, comidas de hombres criados en el desierto. Juan fue preservado de los tiempos de Jesús, de los oropeles de Jerusalén y de alrededores. Dios lo mantuvo en el desierto, y cuando Juan comenzó el ministerio, Juan el Bautista era un hombre sencillo, un hombre rústico, un hombre que conocía las Escrituras profundamente, un hombre que había bebido de la voz de Dios y que le había señalado inclusive quién sería el Mesías. El versículo 7, y predicaba diciendo. Entonces, primero muestra el vestuario de Juan el Bautista, y ahora Marcos enfoca su descripción en la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista? El versículo 7. Viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Si hoy nosotros ponemos en forma paralela y hacemos un paralelismo entre la predicación de Juan el Bautista, que era el profeta nada más ni nada menos que del Hijo de Dios, y ponemos en el paralelismo a hombres actuales que dicen que son alguien y que se hacen los poderosos, creo que hay algo que está ocurriendo.
Acá Juan el Bautista se encarga de darle la gloria del que viene detrás de él. Acá Juan el Bautista no está diciendo yo soy alguien importante y soy poderoso porque Dios me ungió para ser su profeta, por lo tanto tengo todo el poder para atar y desatar y largar sapo y culebra. Nada de eso dijo. Pero hoy en día existen esos Juanes que no precisamente son bautistas. ¿Por qué? Porque empiezan a predicarse a sí mismo, hablando de grandeza que nadie lo vio, solamente ellos en su mente, en su imaginación, y hacen creer en mentira al pueblo que dice ser de Dios. Juan el Bautista predicaba diciendo, versículo 7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. No pongan la mirada en mí, está diciendo Juan el Bautista. Ustedes se sienten atraídos por mí porque ustedes son como ovejas sin pastor. Ustedes están buscando un líder sincero, honesto. Un líder que le hable la verdad, que le llegue a su corazón. Un líder que lo haga sentir que están protegidos. Pues ese no soy yo. Pero les tengo una buena noticia. Viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo. Ese es el verdadero líder. Ese es el que lo va a abrazar con su palabra. Ese es el que lo va a consolar con su palabra. Ese es el que trae palabra de vida eterna. ¿A quién yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado? Qué diferencia, ¿no? Si este servidor se pone a predicar o a hablar y a enseñar en la radio y empieza a hablar de sí mismo. Anoche tuve un sueño, Dios me mostraba y me decía, siervo mío. ¿Sabe qué? A mí Dios jamás me llamó siervo suyo. A mí jamás me dijo, siervo mío el Señor. Nunca escuché esa palabra de Dios. No, tampoco me dijo mi siervo, jamás me dijo mi siervo. Yo pregunto y Dios me responde en la Escritura. Yo pregunto y Dios me contesta en su palabra. Yo tengo inquietud y Dios me responde en su palabra. Pero de ninguna manera voy a perder el tiempo hablando toda la vuelta que Dios tiene para conmigo, como muchos hacen. Entonces se pierde el Rey de Gloria entre los oropeles de los predicadores y prácticamente queda apagada la luz de Cristo por luces humanas, vanidosas, soberbias, arrogantes, que hablan cosas que nunca han visto. Y acá lo encontramos a Juan el Bautista siendo el realmente hombre de Dios humilde, sencillo. Él podía haber aprovechado su condición de ser el profeta del Dios Altísimo, diciendo, yo soy su secretario. Quien tiene alguna petición, por favor, empiecen a traer unos papelitos acá y yo voy a anotar y voy a hacer que llegarle a Jesús. Eso no lo hizo. Juan el Bautista dijo, tras de mí viene el que es más poderoso que yo. Juan el Bautista no está diciendo que no es poderoso, sino que Juan el Bautista dice que el que viene detrás de él es más poderoso que él. Es decir, que el poder que tenía Juan el Bautista no era gran cosa al lado del poder que tenía aquel a quien él representaba. ¿A quién no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado? Hoy en día, por poco te dicen, yo estuve comiendo con Jesús. Jesús hablaba de cara a cara conmigo. Y me decía esto, me hizo estar como 3 horas. Vio algo así como el presidente con el líder romano. No, hermano. No estamos viviendo en los tiempos de los profetas antiguos del Antiguo Testamento. Las naciones de la tierra no tienen nada que ver con el reino de Israel, que en otrora existía. Ni nosotros los pastores somos
semejante a los profetas de la antigüedad. Porque los profetas de la antigüedad se manejaban en relación a la ley de Moisés y nosotros nos manejamos en relación a la gracia de Dios. Ahí está la gran diferencia. En como estuvimos leyendo el día de ayer en Marcos capítulo 7, en Lucas, en Mateo, en donde dice, ¿qué cosa? Ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y hoy muchos invalidan la palabra de Dios para seguir tradiciones que la Biblia no lo puede sostener. Hoy he tenido, aún cuando iba viajando hacia el hospital Udaondo, que hoy tenía control, por el teléfono, estaba defendiendo la palabra de Dios de maestro en teología. Hablaban barbaridades. La dejaban a la Biblia allá al final. Si ella habla, es su problema, no es nuestro, prácticamente decía. Y al final los hice callar solamente con argumentos de textos bíblicos. Porque no tenemos intención de ponernos sobre ningún pastor, sobre ningún ministerio. Eso no es la actividad que Dios nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado a presentar las Escrituras como la única palabra de Dios, como el único libro en el cual se puede sustentar bíblicamente, de tapa a tapa, cualquier clase de doctrina. Entonces vemos acá al Juan el Bautista hablando del que viene detrás de él y no hablando de sí mismo. Y él dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. Imagínense. Y hoy, porque Dios me ha nombrado ministro de su palabra, yo puedo venir a decir, Dios se sentó conmigo en la cama y estuvimos hablando largo rato. Y acá encontramos a un Juan, el Bautista, que se define a sí mismo que como indigno siquiera de desatar encorvado, ha inclinado la correa de su calzado. ¿Yo soy alguien más que Juan el Bautista? ¿Hay algún pastor que es superior a Juan el Bautista? Jesús dijo, de cierto les digo que no ha nacido hombre, nacido de mujer, mayor que Juan el Bautista. ¿Hay hoy algún pastor que es superior a Juan el Bautista? ¿Hay algún predicador superior a Juan el Bautista? Si es así, la palabra de Dios lo desmiente. Porque la palabra de Dios me dice a mí que no hubo nadie superior a Juan el Bautista. Sin embargo, dijo Jesús, el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Y ahí es donde está el problema de la iglesia hoy en día, el servicio. No, pero los miembros sirven, pero no el pastor. El pastor, los ministros muchas veces hasta se hacen hacer la manicure por sus obreros. El apóstol Pedro nos enseña a nosotros que debemos ministrar al rebaño del Señor no como teniendo autoridad sobre ellos, sino con amor, con temor, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dé de su mano la recompensa. Parece que esa palabra no significa mucho, o no significa algo importante para muchos. Y predicando diciendo, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo. Entonces vemos que Juan el Bautista no viene a dar testimonio de sí mismo, sino viene a dar testimonio de alguien que es superior a él. Y esa es la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas que yo les he mandado. No todas las cosas que le enseñan algunos iluminados por ahí para hacer errar a la humanidad. Ahora resulta que Donald Trump, para muchos evangélicos, es el salvador del mundo.
Este pobre Donald Trump ni lo tiene enterado, pero hoy he visto un recorte de periódico en donde, según dice, Donald Trump declara que ahora es tiempo que la iglesia tome poder, posesión, y yo voy a hacer que tomen ese poder. Mire usted, ay, todos los pastores, por lo menos muchos de mis maestros, doctores en teología, en el pasado, aplaudieron, y un discípulo perdido en algún lugar de Buenos Aires le refuta con texto bíblico que están equivocados. Resulta que en Hechos de los Apóstoles, Jesús le dice a su discípulo, y recibiréis poder cuando venga el día en que suba un presidente en el imperio llamado Donald Trump. Así dice la palabra de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? La iglesia no tiene el poder de ningún estado del mundo. La iglesia tiene poder del Espíritu Santo. Tal vez el Estado, tal vez las leyes regulen un poco por cuestiones de orden jurídico a las iglesias, pero de ninguna manera el Estado es poder sobre la iglesia. El poder sobre la iglesia es el Espíritu Santo quien glorifica al Hijo de Dios, que es cabeza de la iglesia. Si alguien tiene un texto bíblico contrario a lo que estoy diciendo, y que no sea un texto bíblico que le saque una palabrita, sino que todo el texto bíblico me desmienta lo que estoy diciendo, y yo le regalo todo el programa de toda la semana. Ese desafío está lanzado. Hasta las 19 horas estoy. Usted me argumenta con textos bíblicos que lo que estoy diciendo es equivocado. Yo le regalo toda la semana. Viene usted y hace el programa. Y hice un banner y lo colgué en Facebook donde dice, la apostasía es Dios y Donald Trump su profeta. Ja, ja, ja. Es decir, hermanos, ¿qué pasa si el Estado te pone? ¿Qué sucede si el Estado te da toda la personalidad jurídica, todo genial, pero te dice que si quiere subsistir como iglesia va a tener que permitir que haya imágenes como en la iglesia romana? ¿Qué van a hacer los pastores? A cambio, el Estado le va a pagar 15.000 pesos mensual. ¿Sabe cuánta gente se bajaría los pantalones? Yo escuché hace poco y están contentos porque hay un proyecto de ley de darle a los pastores 15.000 pesos mensuales, hermano. Qué linda forma de comprar la conciencia, ¿no? Pero ustedes me tienen que predicar lo que yo quiero. Ustedes me tienen que predicar más o menos la verdad. No sean tan fanáticos. Pero escúcheme, tengo que predicar la Biblia. Bueno, quédese con la Biblia, yo le saco los 15.000 pesos. Estamos viviendo en los tiempos finales donde Satanás ha redoblado su esfuerzo para hacer, si fuere posible, engañar a los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios conocen la Biblia. Y predicaba. No predicaba de sí mismo, predicaba de aquel quien lo envió. El versículo 8, Juan le dice, miren, yo a la verdad le bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, lo bautizaré con el Espíritu Santo. Imagínense, Juan el Bautista se pone modestamente, había una hilera larga, hermanos, en esos tiempos, miles de personas iban junto a Juan el Bautista para ser bautizado, y este hombre en su humildad, en su modestia, en su sencillez, le decía, yo la verdad le bautizo con esta agua del Jordán, en un río medio sucio.
pero el que viene detrás de mí le va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cuánto falta hoy para que haya muchos Juan el Bautista? Que en lugar de hablar de sí mismo, hablen de aquel que viene a arrebatar a la iglesia del Señor. Durante o antes o después de la gran tribulación, eso no importa. Pero el hecho que viene a llevar a su iglesia. Los ministros de Dios estamos para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos. Quien les habla no es un obrero común. Quien les habla no es un diácono. Con todo respeto a mis hermanos diáconos. Soy un ministro de Dios y que vengo con la autoridad apostólica de Dios para enseñarte esta palabra con toda humildad, con toda sencillez, mi hermano. Porque estoy al mismo nivel que usted. Yo a la verdad le bautizo con agua, no es gran cosa. Pero el que viene detrás de mí, les bautizará con Espíritu Santo. Y después el versículo 9 ya empieza a hablar de Jesús. Y eso escucharemos después del tema musical que nos gustaría escuchar cristiano, si lo puede ubicar el hermano Gabriel. Tenemos un mensajito, dice: hola hermano, muy feliz de volverlo a escuchar. Le dejo el Salmo 91. Gracias, bendiciones. Dios le bendiga, mi hermano, por tomarse el tiempo de enviar saludos. También el Señor le siga bendiciendo. El Salmo 91, ¿no es cierto? Es hermoso. Nos vamos a un tema musical. Bien, seguimos. Esto es Tiempo de Decisión, un programa de la Iglesia de Cristo Misionera, la séptima trompeta. Hemos estado escuchando el tema de René González, de qué vale, de qué sirve alcanzar todo, pero dejamos al Señor a un lado, ¿no es cierto? Y acá estamos aprendiendo en esta tarde que Juan el Bautista en ningún momento quiso robarse la gloria al Señor. Ahora vamos a ver el versículo 9. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Imagínense este acto del bautismo de Jesús por Juan. Es un acto de humildad. Es un acto en la cual a nosotros debería darnos ejemplo a seguir. Jesús no se sobrepuso sobre la autoridad de Juan el Bautista. Hoy cuántos se sobreponen sobre autoridades, porque diciendo que son alguien importante. Lejos está las Escrituras de mostrar esa soberbia en Jesús. Dice: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús, nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo, en ningún momento pidió ser bautizado en otros ríos, porque era Jesús. No pidió cambiar de autoridad, porque era Jesús, sino que Jesús se allanó a la misión, a la profesión que Juan el Bautista había recibido. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Imagínense si Jesús dejaba ejemplo. Juan el Bautista bautizó a todos menos a Jesús porque era Dios, era el Hijo de Dios. Él directamente dijo: yo no necesito ser bautizado. Sino que Jesús puso a la disposición de Juan su vida. Confió en la administración de Juan, que había sido ungido por Dios para ser profeta del Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuánto deberíamos aprender el día de hoy de esta, ¿cómo podríamos llamar? Esa devoción que Jesús tenía en la misión de Juan el Bautista.
Vemos a un Jesús que era superior a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista mismo declara, viene alguien detrás de mí que es más que yo. Yo a la verdad le bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí le bautizará con el Espíritu Santo. Vemos a ese Jesús predicado por Juan el Bautista, que no viene con la ínfula de ser el Hijo de Dios, o la ínfula, como quieras llamarlo. No viene con ese cartel de decir yo soy el divino Hijo de Dios. Así que Juan, no te preocupes, hoy no me vas a bautizar a mí, yo te voy a bautizar a vos. No, hermano. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. No pidió una pileta aclimatada, no pidió que estuviera la flor y nata del poder de Roma, fue uno más. La Biblia de tapa a tapa nos enseña la humildad de los siervos de Dios, nos enseña la humildad del Hijo de Dios y nos enseña el amor. Y nos hace recordar en estos momentos del Evangelio según San Juan, cuando en la gran cena el Señor se sacó sus túnicas y se quedó en paños menores como un esclavo. El paño menor que usa la Biblia es un paño que está por sobre la rodilla. Es decir, es una túnica que no les llega a la rodilla, que usaban todos los esclavos. Los señores usaban atuendo que pasaba la rodilla. Cuando más lejos estaba de la rodilla un atuendo, más autoridad tenía. Entonces, una persona que usaba falda larga como atuendo masculino era la persona de máxima autoridad. Jesús se sacó ese atuendo de maestro y se ciñó una toalla como lo hace un esclavo. Estando allí sus 11 discípulos, y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Jesús le dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y hacen bien porque lo soy. Así que si yo, el maestro y el señor, les lavó los pies, ¿cuánto más ustedes deben lavarse los pies unos con el otro? Ah, no, yo le voy a lavar los pies al profeta, aquel fulano, pero viene un indigente de la calle, no le voy a lavar los pies, tiene un olor a pata. Neró se dice en guaraní. Una baranda en criollo. Voy a lavarle a aquel que pinta de más perfume, que tiene anillo de oro en la mano. No voy a lavarle a aquella viejecita que viene y se sienta en el último en la fila. ¿Por qué? Porque no es nadie. Yo quiero lavarle los pies al pastor. No le voy a lavar a aquel carpintero de Morondanga. ¿No quiere ver algo así en las iglesias hoy en día? Entonces vemos la humildad de ambos. Juan el Bautista cumpliendo su función. Y Juan el Bautista mismo le dijo, Señor, tú vienes a mí que yo te bautice. Yo necesito ser bautizado por vos. Yo quiero ese fuego. Yo quiero ese Espíritu Santo. Y Jesús calmadamente le dijo, ¿qué cosa? Deja eso ya ahora. Conviene que se cumpla toda la ley. Jesús vino a cumplir la ley. La ley que ataba al hombre al pecado. La ley que hacía que el hombre se volviera arrogante, soberbio. Yo estoy para servirte, hermano. Cuando más título tengo, más estoy para servirte. Y si tengo más título dentro de la iglesia y todavía tengo una camioneta 4x4, debo poner esa camioneta 4x4 a disposición de hermanos que no tienen para pagar el pasaje para venir a la iglesia. Cuando más alto estoy, más debo servir a la iglesia, pero esas cosas se han apartado de los actos de amor dentro de las iglesias. Hoy los líderes, los grandes que se tienen o se dan en las iglesias, son como los mismos fariseos y sumos sacerdotes de los tiempos de Jesús, que ponen carga
pesada sobre el pueblo y ellos mismos no la tocan ni con un dedo. Y eso Dios va a pedir cuenta en su día, en su momento. Y hoy llama a Dios al arrepentimiento, a volvernos a aquel estado de un Juan el Bautista con un Jesús que desciende a las aguas del bautismo, para ser bautizado por alguien que era inferior a él. Y un Juan el Bautista que tuvo el honor de bautizar nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. A un Hijo de Dios, al Hijo de Dios, Jesús, que se vistió de esclavo para servirnos, para darnos ejemplo de servicio. Si yo soy Señor, yo soy Adonai, yo soy Elohim, y le lavé los pies, hoy en el español argentinismo diría, les lavé la pata, les lavé los pies, ustedes deben hacerse lo mismo, unos con otros. Pero no es así. Los hombres poderosos aparecen solamente a la hora de predicar con 1,5 millones de ayudantes. Tienen sus propios séquitos. Dios condena todos esos actos. Dios llama al arrepentimiento a todo, a mí y a usted. A todos. Porque de otra manera no iremos a las bodas del Cordero. A menos que nos arrepintamos, que nos humillemos, que volvamos a las antiguas obras, que comencemos de nuevo y ser luz en la tierra, dejar de esperar en las autoridades que solamente van a usar nuestra influencia de pastores para ganar votos antes que para evangelizar. ¿Quién se va a los montes de Santiago del Estero? O en medio de los indígenas Huichi, de Formosa y del Chaco. No hay, porque allí no hay aire acondicionado. Acá se habrá roto el aire acondicionado, pero por poco tengo una pileta y empiezo a nadar con mi propio sudor. Pero no, yo soy gran siervo de Dios, necesito aire acondicionado, si no yo no puedo, porque soy gran siervo de Dios. Me tiene que honrar, no de ninguna manera, hermano. En los tiempos de Jesús no había aire acondicionado. En los tiempos de Jesús tenían que comer donde estaban. ¿Y qué dice la Biblia, el versículo 10? Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Luego de tener un acto de humillación, de dejarse bautizar por Juan en el Jordán, de descender a las aguas, luego que subió de las aguas, como recompensa dice que los cielos se abrieron, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahí era la unción del Dios eterno sobre el Hijo de Dios. Y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz era el reconocimiento que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero hubo primero una muestra de humillación. Y para aquellos que manejan que Jesús no es el Hijo de Dios, o para aquellos que manejan que Jesús era un modo de Dios, acá está mostrando que Jesús realmente tiene, o sea, la familia divina está compuesta en una misma sustancia de 3 personas, porque acá aparece el Hijo de Dios, Hijo amado. Aparece el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y aparece la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y esa voz del cielo era la voz del Padre. Entonces Jesús no es un modo de Dios. Jesús es el Dios que descendió de los cielos, despojándose de toda su realeza omnipotente para hacerse hombre. Y quedó en el cielo el Padre, que se hace oír acá, diciendo en el versículo 11, y vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que usted, Señor testigo de Jehová, usted, Señor mormón, o usted, Señor modalista, o solo Jesús, acá el versículo 10 y 11 echa por tierra toda su creencia. Porque acá aparece la Trinidad, hermano. No se nombra como Trinidad, pero aparece el Hijo, y aparece como el Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. Aparece la voz del cielo, que es la voz del Padre, y aparece el Espíritu Santo que descendía sobre Jesús como paloma. La Trinidad. Implícitamente aparece la Trinidad y explícitamente aparece la Trinidad. Y a partir de allí empezamos todo un tratamiento del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios. El versículo 12 dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En otro evangelio aclara un poco más, diciendo que después de 40 días Satanás lo tentaba, y luego que Satanás terminó toda suerte de tentación, recién vinieron los ángeles para servirle. Porque 40 días, hermanos, son 40 días. Apenas uno puede durar un día de ayuno, y ya parece que es como si no comieras por un año. Porque el cuerpo se opone, la carne se opone a todo lo que sea ayuno, hermano. Todo lo que sea dedicado a Dios se opone. Usted puede estar todo el día sin comer porque no tiene tiempo, tiene que entregar un trabajo rápido. Y su cuerpo ni le va a pedir agua siquiera. Pero un día usted proclama ayuno para Dios y a la hora de empezar el ayuno ya va a empezar a tener un hambre mortal, hermano. Porque la carne se opone a todo lo que sea dedicado a Dios. Entonces, hermanos, seguimos leyendo. El versículo 14 nos enseña que terminó el ministerio de Juan el Bautista y que comienza el ministerio de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: por fin Dios se acordó del pueblo de Israel y he venido a sacarle el yugo de los romanos. He venido a traerle prosperidad a los pobres, a los ricos volverlos más ricos y a los pobres sacarlos de pobres. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Bueno, la verdad que mi Biblia dice que en el versículo 15 dice que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué está haciendo Jesús? En primer lugar, que el tiempo de ignorancia se terminó y que Dios se acerca a la humanidad con un mensaje de paz. Por lo tanto, ese mensaje de paz está con una condición: arrepentimiento. Dios pide arrepentimiento, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios pide arrepentimiento y no debemos confundir arrepentimiento con remordimiento. El que tiene el remordimiento llora y dice: uy, Dios lo está tocando, y al día siguiente lo vuelve a ver haciendo las mismas macanadas. Ese hombre nunca, o esa mujer nunca estuvo arrepentida, tenía remordimiento. El arrepentimiento es cuando una persona siente dolor por lo mal que se está actuando, se está comportando y decide delante de Dios cambiar de dirección. Decide enmendar su vida. A partir de allí se toma de las promesas de Jesucristo y empieza a caminar una vida de victoria, no en el dinero, sino en victorias espirituales. Entonces, Jesús anuncia tres cosas: el tiempo cumplido,
el reino de los cielos se ha acercado. Condiciona arrepentimiento y que debían creer en el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Buenas noticias. Otras traducciones lo dicen, yo traigo buenas noticias. Lo que yo le estoy predicando a usted es buena noticia. Es el Evangelio, hermano. Entonces, el evangelista Marcos dice que Juan fue encarcelado y Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado para el hombre. Y Dios ofrece o pide que se arrepientan y que crean en las buenas noticias. Con este pensamiento nos vamos a otro tema musical, porque después continúa desde el versículo 16 al 24, habla de algunos discípulos que Jesús estaba llamando. Como el objetivo no es hablar de los discípulos que Jesús estaba llamando, sino ver las enseñanzas que Jesús estaba dejando en sus evangelios escritos por hombres elegidos por Él, y para ayudarnos a comprender en el tiempo en el cual nos encontramos y poder sacar la cizaña del trigo. Nos vamos a ese tema musical.